Uno, que los patitos, vamos con la economía. La política económica de la dictadura franquista, del autarquismo al desarrollismo. Un cierto análisis del impacto económico del franquismo y una transformación estructural de la economía española en la segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta que algunos tratan de rescatar la economía franquista teniendo en cuenta los años 60 y no todo el periodo en su conjunto, en tanto en cuanto fue una situación tardía, una situación en la que podemos encasillar la idea de los 30 gloriosos, un ámbito 1945-1975, especialmente en Francia, pero también en Europa occidental, respecto de el concurso de la tradición histórica de la democracia cristiana, respecto de Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, el Papa León XIII, lo que supone también la doctrina socialdemócrata de los revisionismos, Kautsky, Bernstein, respecto de la doctrina no solamente de Marx, sino también de Engels, la creación del Partido Socialdemócrata Alemán, con esa vertiente que fue suavizando sus afilados colmillos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y que después de la Segunda Guerra Mundial, esa socialdemocracia y esa democracia cristiana generaron amplios consensos respecto del llamado Estado de Bienestar. Y que en el Estado español, después de esa situación que había generado esos consensos y que había generado una economía también con permeación a la situación de beneficio social de ciertas personas, capas sociales en cierta medida, ¿eh? Los más desfavorecidos, esto acabó permeando de aquella manera en los años 60 en el Estado español. Es decir, con un decalaje posterior a lo que había sido en la propia Europa y con un cariz algo menor. Por eso ahí tenemos un vector interesante respecto de ese impacto económico del propio franquismo y esa transformación estructural de esa economía española en la segunda mitad del siglo XX, donde podríamos continuar con lo que supone esa realidad de esa, bueno, pues industrialización truncada, dificultada respecto de lo que supone de economía, de marco económica, en donde hay esa industrialización eh, eh, truncada de España. Así que vamos con esa situación de la industrialización truncada de España entre la herencia del pasado y las resistencias internas y externas. El retrato industrial de España no puede explicarse únicamente por factores económicos o tecnológicos, sino que tiene raíces profundas en la historia política, territorial y social. Desde la crisis del siglo XVII hasta la salida de la autarquía franquista, en los años 50-60, España vivió una serie de procesos que frenaron su desarrollo industrial, impidieron la consolidación de una burguesía dinámica y fortalecieron estructuras de poder que se opusieron a la modernización económica. Este punto abordará esa evolución de los problemas, enlazando la herencia también de la Segunda República Española y periodos anteriores con resistencia a industrialización tanto dentro como fuera de España. Y luego volveremos al periodo en una visión respecto de autarquía y desarrollismo. La herencia de la Segunda República y Segunda Guerra Mundial, oportunidades y fracasos. En el primer tercio del siglo XX España parecía avanzar hacia una suerte de industrialización, aunque con retraso respecto de otras potencias europeas. Durante la restauración borbónica, 1874-1931, las principales ciudades industriales, Barcelona, Bilbao y Madrid, desarrollaron sectores como la siderurgia, los textiles y la química. Sin embargo, en este proceso se vio frenado por múltiples factores. Estructura económica desequilibrada. España seguía siendo un país mayoritariamente agrícola, con una oligarquía terrateniente que se resistía a reformas que pudieran debilitar su poder. Fragmentación territorial. Las diferencias entre regiones industrializadas y el resto del país generaba tensiones, con Cataluña y País Vasco desarrollando una economía más moderna, mientras que Andalucía y Castilla mantenían modelos agrarios tradicionales. Falta de una política industrial coherente. A diferencia de Alemania o Francia, donde el Estado apoyó el desarrollo de una industria, España no se estableció una estrategia clara y sostenida. Con la llegada de la Segunda República Española, en 1931-1936, se integraron unos intentos de algunas reformas que podían haber facilitado una modernización económica, como una reforma agrícola para debilitar el poder de los grandes latifundistas, nacionalización de industrias estratégicas, intentos de mejorar la educación y la forma técnica, la formación técnica. Sin embargo, estas reformas
encontraron una fuerte oposición en las élites tradicionales y fueron interrumpidas por la propia Guerra Civil 1936-1939. Es algo parecido a lo que sucedió en 1917 en Rusia respecto del posible take-off, que es el elemento de separación definitiva del modelo anterior respecto de una industrialización que, curiosamente, se sucede en 1917, el año de cleavage político y bélico en la propia Rusia, teniendo en cuenta de que si tenemos en cuenta la promesa de pan y paz de Lenin, nos encontraríamos que pan no hubo a partir del 17 y paz no hubo porque hubo guerra civil entre 1917 y 1921. Hay quien sostiene también 1924, hay quien sostiene también 1936 en Asia Central, y nos encontraremos ciertamente que por cada muerto en la guerra mundial por parte de Rusia, nos encontraremos en la guerra civil 4 muertos, con lo cual ahí tenemos una multiplicación de la no paz y la ausencia de pan, lo cual en el caso de España, con la situación del take-off en ese primer tercio del siglo XX, nos encontraríamos con la dificultad no solamente de dictaduras, primero Rivera y luego la dictadura de Franco a partir del 39, sino también las posibles consecuencias de guerras civiles, aunque no mundiales, porque España no participa en la Primera Guerra Mundial, como en principio aparentemente no participará en la Segunda. Con lo cual, la guerra civil y ese corte del proceso de industrialización será importante. La guerra civil destruyó, como uno puede suponer, gran parte del tejido industrial y de infraestructuras del país. Pero lo más grave fue el daño humano e intelectual. Miles de técnicos, ingenieros y empresarios republicanos se marcharon al exilio tras la victoria franquista, debilitando aún más la capacidad industrial del país. En ese contexto internacional, la victoria de Franco supuso el aislamiento de España durante y después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se encaminaba a esa reconstrucción con ayudas como por ejemplo el Plan Marshall, Estado de Bienestar. España quedaría excluida y sufrió ese bloqueo comercial que agravó aún más su atraso industrial. Esa autarquía es franquista, 1939-1959, una economía cerrada y estancada. Tras la guerra civil, el franquismo impuso un modelo autárquico basado en la autosuficiencia económica, el control estatal de la industria y el rechazo al comercio exterior. Este modelo profundizó en el retraso industrial por varias razones. Intervencionismo estatal extremo, la producción y distribución de bienes quedaron bajo control del Estado, lo que generó corrupción, ineficiencia y una economía de escasez. Falta de tecnología e inversión extranjera. El aislamiento internacional impidió la modernización de la industria y el acceso a maquinaria avanzada. Estructura productiva rígida. Se promovieron monopolios estatales como Renfe o la SEAT, pero sin un desarrollo empresarial directo, dinámico ni competitivo. Como resultado, en 1950 España tenía un nivel de industrialización inferior al de 1936, y mientras Europa Occidental experimentaba el boom económico de la posguerra, España seguía atrapada en un modelo de subsistencia. Las resistencias internas y externas al franquismo. A nivel interno, la oposición al régimen provenía de diversos sectores: movimiento obrero y sindical, aunque reprimidos, los trabajadores organizaban huelgas clandestinas contra las malas condiciones laborales. Intelectuales y economistas, muchos advertían del fracaso del modelo autárquico, aunque sus críticas eran censuradas. Y regiones industriales, Cataluña y el País Vasco, que dependían del comercio exterior, sufrían especialmente las consecuencias del aislamiento. A nivel externo, España no solo fue excluida del Plan Marshall, sino que enfrentó sanciones de la ONU hasta 1953. Países como Reino Unido y Estados Unidos veían a Franco como un aliado incómodo, necesario en la Guerra Fría, pero no digno de integración en la economía occidental. Salida de la autarquía y el despegue tardío, 1959-1975. En 1959 el régimen franquista abandonó la autarquía y adoptó los planes de estabilización, que abrieron la economía al comercio internacional y fomentaron la inversión extranjera. Este cambio permitió un crecimiento acelerado de la industria, con la aparición de grandes conglomerados como SEAT, Enasa, Camiones Pegaso, y mantenimiento de otras, como fue el caso de Altos Hornos de Vizcaya. Factores de despegue industrial, la apertura del capital extranjero permitió una entrada a multinacionales que modernizaron sectores clave. Desarrollo del turismo generó ingresos y promovió la construcción de infraestructuras. Éxodo rural. Millones de personas emigraron del campo a las ciudades, aumentando la mano de obra disponible para la industria. Sin embargo, este crecimiento sería desigual. Madrid, Barcelona y Bilbao se convirtieron en polos industriales, mientras que otras regiones siguieron rezagadas. El modelo se basó en empleo barato y no en innovación tecnológica, lo que dificultó la competitividad a largo plazo. Con lo cual ahí tenemos una
preliminar conclusión respecto de un modelo frágil y dependiente. España llegó tarde a la industrialización y cuando finalmente la logró, los años 60 y 70, lo hizo de forma dependiente del capital extranjero y con estructuras industriales obsoletas. El retraso acumulado desde el siglo XVII, las interrupciones del siglo XIX y XX, las resistencias de las élites tradicionales impidieron esa industrialización sostenida. A diferencia de Alemania y Francia, donde la revolución industrial fue el resultado de procesos internos de modernización, en España la industrialización solo avanzó cuando fue empujada por factores externos, como la integración en el mercado global. Este lastre histórico explica por qué, tras la crisis de los 70-80, muchas industrias españolas no pudieron competir en el nuevo entorno global y acabaron desapareciendo, obligando al país a reinventar su modelo económico en las décadas siguientes. Con lo cual, vamos a retomar política económica de la dictadura franquista, del autarquismo al desarrollismo. La dictadura de Francisco Franco, 1939-1975, supuso un periodo de drásticos cambios en la política económica de España. El franquismo atravesó dos etapas económicas claramente diferenciadas. Esa autarquía, de primera era, 1939-1959, con un modelo cerrado y autosuficiente que llevó al país a la pobreza y el estancamiento económico, y el desarrollismo, de 1959-1975, una transformación estructural que gracias a la apertura y la inversión extranjera permitió un fuerte crecimiento económico, aunque con desequilibrios y problemas a largo plazo. El impacto del franquismo en la economía española fue profundo y tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la propia dictadura, marcando la estructura productiva y social del país durante el resto del siglo XX. La autarquía franquista, en ese periodo de 20 años, del 1939 al 1959, una economía cerrada y de escasez. Tras la Guerra Civil, 1936-1939, España quedó devastada, con infraestructuras destruidas, un grave déficit de producción y un sistema financiero colapsado. La dictadura impuso un modelo económico basado en la autarquía, es decir, la autosuficiencia nacional y el rechazo al comercio exterior, que todo deviene de esquemas ideológicos como del nacionalcatolicismo y del modelo de Falange y todo aquello. ¿Qué características tenía este modelo autárquico? Intervención del Estado, la producción, los precios y el comercio fueron controlados por el gobierno, limitando la iniciativa privada. Monopolios estatales, se crearon grandes empresas públicas como Renfe, Ferrocarriles, Camsa, Combustibles, Iberia, Aerolíneas. Racionamiento y escasez, la falta de comercio exterior y la ineficiencia del sistema provocaron desabastecimiento de bienes básicos. Aislamiento internacional, que España quedó fuera del Plan Marshall y sufrió sanciones hasta 1953, lo que limitó el acceso a tecnología y a financiación. Consecuencias económicas, por lo tanto, de la autarquía fueron bajo crecimiento económico, mientras Europa Occidental se recuperaba con rapidez tras la Segunda Guerra Mundial, España permanecía estancada. Retraso tecnológico, la industria se quedó obsoleta debido a la falta de inversión y modernización. Corrupción en el mercado negro. El intervencionismo generó prácticas ilegales como el extraperlo, donde productos escasos se vendían a precios inflados en el mercado negro. El fracaso de la autarquía se hizo evidente en los años 50, cuando España no podía seguir sosteniendo su modelo económico sin un cambio drástico. El giro al desarrollismo, por lo tanto, el plan de estabilización de 1959 fue una necesidad objetiva. En 1959 el régimen abandonó oficialmente la autarquía con la implementación del plan de estabilización, diseñado por esos tecnócratas, dicen que ligados al Opus Dei, con el apoyo de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. ¿Cuáles son los objetivos del plan de estabilización? La apertura al comercio exterior, se liberalizó parcialmente la economía tras atraer inversiones extranjeras, estabilidad de la macroeconomía, como por ejemplo se redujo ese gasto público y se controló la inflación, la modernización de la industria, se incentivó la creación de infraestructuras y crecimiento en la industria. El plan de estabilización fue un éxito en términos de crecimiento económico y permitió la entrada en esa etapa conocida como el desarrollismo. Desarrollismo, en 1959-1975, crecimiento acelerado y transformación estructural. A partir de 1960, España experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Se registraron tasas de crecimiento del PIB superiores al 6% anual, lo que convirtió al país en una potencia económica. Dicen que la 10ª economía mundial en producción industrial. Factores de crecimiento desarrollista serían la inversión extranjera, empresas multinacionales establecieron fábricas en España trayendo tecnología y capital, boom del turismo, España se convertiría en un destino turístico clave en Europa, generando ingresos y empleo en sectores como el servicios, éxodo rural y urbanización. Claro, millones de personas emigraron del campo a las ciudades industriales, proporcionando mano de obra barata. Aquí nos encontraríamos con un fenómeno como esos planes
de polos de desarrollo, la idea que luego generará esas disfunciones de zonas de Andalucía, de Extremadura, de las Castillas, que incluso irán con el secretario del ayuntamiento, con el acta de que el ayuntamiento entero se ha movilizado y se ha alargado, lo cual genera esas disfunciones respecto de inmigrantes internos, respecto de áreas, ya sea, por ejemplo, Cataluña, País Vasco, pero no solo. La construcción de infraestructuras, modernizaron carreteras, ferrocarriles y aeropuertos para facilitar el crecimiento industrial. ¿Cuáles serían los principales sectores beneficiarios? Pues la industria del automóvil, SEAT y otras marcas crecieron impulsadas por el mercado interno y la exportación, siderurgia y petroquímica. Se construyeron grandes complejos industriales en Asturias y el País Vasco. Energía y comunicaciones, se crearon nuevas centrales eléctricas y se expandió la red de telecomunicaciones. ¿Cuáles fueron los problemas del desarrollismo? Que también los tuvo. A pesar del crecimiento, el desarrollismo también tenía debilidades estructurales. Dependencia de esa inversión extranjera, España no generó un tejido empresarial propio lo suficientemente sólido. Crecimiento desigual, ahí tenemos el asunto de Madrid, Barcelona y Bilbao, que se beneficiaron de ese desarrollo, mientras que Andalucía y Extremadura quedaron rezagadas. Bajos salarios y falta de derechos laborales. El crecimiento económico no se tradujo en mejoras sociales hasta en la época de la transición. Impacto del franquismo en la economía española, por lo tanto, el legado económico del franquismo tuvo efectos mixtos en el desarrollo de España. Aspectos positivos: España pasó de ser un país agrario a una economía industrializada y urbana, claro, con estas dificultades respecto del pasado. ¿Esto es exclusivo del franquismo? ¿O ya en el periodo de la Segunda República y en el primer tercio del siglo XX ya estaba asentada cierta economía industrializada y urbana? Y eso fue lo que impulsó el voto republicano socialista en esas elecciones de 1931, tanto las municipales como las constituyentes. Se crearon infraestructuras clave que facilitaron el crecimiento posterior. Claro, volvemos al asunto. ¿Es exclusivo del franquismo? O también aquella situación, por ejemplo, con la red de carreteras de firmes especiales de la dictadura de Franco, o infraestructuras como los pantanos, los famosos recursos hídricos a través de la energía hidroeléctrica. ¿Es cosa de Franco o lo crea otra dictadura, que es la de Primo de Rivera? O otros gobiernos fuera de estas dos dictaduras. Base industrial establecida permitió un despegue rápido tras la transición. ¿Y cuáles son los aspectos negativos? Claro, un modelo dependiente. España se industrializó a través de ese capital extranjero, lo cual limita esa autonomía económica. Desigualdad territorial, lo que decíamos de la modernización que no benefició por igual a todas las regiones. A pesar de que hubo intentos, como por ejemplo, de destruir parte del tejido vasco a través de, por ejemplo, la creación de Altos Hornos en Sagunto. Luego nos encontraremos en los años 80-90 la idea de si hay que elegir entre Asturias y el País Vasco, se prefiere que la industria siderúrgica en el País Vasco muera y se mantenga en Asturias. Para que otros vengan a decir que los vascos se beneficiaron, incluso en el fútbol, respecto de los títulos del Athletic. No es tan así y se puede mostrar con datos y con cifras, incluso también en lo del Athletic Club de Bilbao. Pero es cierto, esa desigualdad territorial, esa modernización, no benefició por igual a todas las regiones. Eso es cierto. Déficit democrático. El crecimiento económico se hizo sin libertades políticas, ni derechos sociales, lo cual era distinto de lo que sucedía en Francia o en otros países en esos 30 gloriosos de 1945 a 1975. Lo cual generó tensiones que acabarían por estallar en la transición, lo cual también deriva de la situación de la transición, tanto política como también en la económica, porque nos encontramos en ese periodo, de 1974 al 77, con una pléyade de huelgas generales, de conflictividad laboral, que luego derivaron también en el acuerdo de Moncloa, los acuerdos de la Moncloa, socioeconómicos, para estabilizar la agenda económica. Nos encontramos con que esa conflictividad
después de lo que había supuesto para 1973 y siguientes la crisis del petróleo, derivada ideológica, con informes como Niskanen y Osborne, la destrucción de ese modelo de estado de bienestar, sobre todo por la influencia de la incapacidad de igualar ingresos y gastos, por la dificultad respecto de los ingresos, pero también por la situación de incremento de los gastos derivados del precio del petróleo, que venía de países terceros. Esa situación de modelo dependiente respecto de España, que se industrializó a través de capital extranjero, en cierta medida la industrialización europea también se deviene de insumos, de ingredientes extranjeros como el petróleo, que eran parte de la sangre vital por la que circulaba la industria europea. Por lo tanto, esa política comparada también la podríamos tener en cuenta, y también ese déficit democrático también lo podríamos establecer respecto de los sindicatos, respecto de las comisiones obreras, y también la Unión General de Trabajadores, que devenía de ser la contraparte sindical del Partido Socialista Obrero Español, con lo que supuso la situación en 1970, el Congreso de Suresnes en el 74, la dualidad entre el exterior y el interior, pero ciertamente eso sería prolijo y largo. Con lo cual, la conclusión sería que el franquismo dejó una huella profunda en la economía española, con un primer periodo de crisis y aislamiento seguido de una fuerte situación de crecimiento a partir de 1959, con el fin de la autarquía y con el comienzo de la nueva etapa. Sin embargo, ese desarrollismo de la nueva etapa no resolvió muchos problemas estructurales que España tuvo que afrontar en la democracia, como la desigualdad regional, la dependencia del turismo, la fragilidad del sector industrial. El fin de la dictadura de 1975 marcó el inicio de un nuevo ciclo económico en el que España tuvo que adaptarse a la globalización y a la integración en las comunidades europeas, la Comunidad Económica Europea. Pero muchas de las estructuras económicas creadas en la era franquista siguieron marcando la evolución del país durante las décadas siguientes. Así pues, vamos con una respuesta respecto de que sí, se puede hacer una síntesis clara y argumentada que demuestra que todo lo positivo que vino después del franquismo no fue gracias a Franco, sino a pesar de él, y que el desarrollo económico de España estuvo condicionado por factores externos y por necesidad de rectificar las políticas erróneas del propio régimen. Por tanto, el crecimiento económico de España ¿fue mérito de Franco? El desastre inicial, la autarquía y sus consecuencias. Cuando termina la guerra civil en 1939, España no solo estaba devastada por el conflicto, sino que el régimen impuso una política autárquica que frenó cualquier posibilidad de recuperación económica. Mientras Europa occidental crecía con el Plan Marshall y la apertura económica, España quedó aislada y sometida a un modelo de escasez, mercado negro y corrupción. Si Franco hubiera gestionado bien la economía desde el principio, no habría hecho falta un milagro económico décadas después. El crecimiento de los años 60, una rectificación obligada. En 1959, cuando el desastre económico ya era insostenible, el régimen se vio obligado a cambiar de rumbo con el plan de estabilización diseñado por tecnócratas y dictado en gran parte por el FMI y el Banco Mundial. Fue un cambio forzado por la necesidad y no una visión estratégica del franquismo. No fue un logro de Franco, sino una rectificación tardía y obligada. La industrialización, más capital extranjero que iniciativa nacional. La modernización económica de los años 60 y 70 no fue producto de una estrategia franquista bien planificada, sino del impulso de la invasión extranjera del turismo y del éxodo rural. Además, España seguía dependiendo tecnológicamente de otros países. Franco no diseñó un modelo de crecimiento sostenible, sino que permitió el desarrollo cuando no tuvo más remedio. La transición y el crecimiento real, el auténtico despegue de España como economía moderna y democrática, se dio después de la muerte de Franco, con la apertura a Europa y la consolidación de un sistema económico basado en derechos, estabilidad y competitividad. La verdadera modernización de España ocurrió en democracia, cuando el país dejó atrás el autoritarismo y abrazó la integración en Europa. Por tanto, como conclusión final, podemos decir que el franquismo fue un freno al desarrollo. Lejos de ser artífice del crecimiento español, Franco fue un obstáculo que mantuvo al país en el atraso durante 2 décadas y solo permitió el desarrollo cuando el desastre era innegable. La industrialización, el crecimiento del turismo y la modernización económica se lograron con ayuda externa y bajo presión, no gracias a una planificación acertada del dictador. España creció cuando Franco perdió el control absoluto de la economía y, sobre todo, cuando su régimen desapareció. Así pues,
es una buena idea el abrir el debate a lo que vosotros queráis añadir respecto de esta visión, de este periodo, de las dos etapas, autarquía y desarrollismo, la situación posterior a 1975, la integración de las comunidades europeas, como supuso un acicate y un revulsivo realmente importante y revelador. Así pues, aquí está el debate. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.